Popol Vuh. Capítulo 29. Los pueblos sacrificados. Obedeciendo a las palabras de las deidades, empezó el robo de la gente de los pueblos por parte de Balam Quitze, Balam Acab, Majucutag e Iqui-Balam. Ellos agarraban a las personas que caminaban solos o en par. Enseguida los iban a sacrificar ante Tohil y Awilish, y les daban su sangre. Su sangre fue regada en los caminos, y sus cabezas también fueron dejadas allí. Los pueblos decían al ver las huellas que dejaban los 4 hombres que parecían de jaguar: fue un jaguar el que se los comió. Balam Quitze, Balam Acab, Majucutag e Iqui-Balam no se mostraban, y mucha gente fue robada. Hasta muy tarde se dieron cuenta los pueblos. ¿Son Tohil y Awilish que se meten con nosotros? Sigamos las huellas de los adoradores y los penitentes. Empezaron a seguir las huellas de los adoradores y de los penitentes. Sin embargo, las huellas no eran claras y solamente veían las huellas de venado y de jaguar. Aparecían nubes, caían aguaceros y aparecía lodo, y por eso los pueblos se cansaron de seguir las huellas. No obstante, Tohil, Awilish y Jacawitz tenían la apariencia de jóvenes cuando se bañaban en la orilla del río llamada el Baño de Tohil, y muchas veces los veían los pueblos. Pero cuando los 3, que eran solamente el espíritu de las piedras, eran vistos por los pueblos, desaparecían de inmediato. Luego llegó la noticia de dónde estaban Balam Quitze, Balam Acab, Majucutag e Iqui-Balam. Fue entonces cuando los pueblos se dieron cuenta de quiénes y cómo los mataban.